Ana Heiros, bienvenida a Fran HGD Show Online. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar contigo y con tu comunidad. Muy buenas tardes. Muy bien, comenzamos. Eh, Ana es tarotista, es espiritista, es medium. Pero bueno, concentrándonos más bien en otras cosillas que quizás he visto menos, es investigadora, es estudiosa del espiritismo, llegaremos a ello, algo que me apasiona mucho porque en mi familia, ya te comenté, el espiritismo se trabajó, yo no, pero bueno, mi familia sí lo trabajó. Utilizas el tarot como puente entre la mente humana, el simbolismo y lo que se dice invisible, lo oculto, ¿no? Trabajas, por supuesto, una vez más el espiritismo, la percepción y la conciencia, ¿no? Digamos, cuando una experiencia deja de ser sugestión y comienza a transformarse, a transformar una vida, ¿no? Digamos. Trabajas también, por supuesto, la conexión entre el tarot, la intuición y la percepción espiritual, ¿no? Trabajas el tarot evolutivo. Y bueno, en ese trabajo que haces, en ese compendio de ejercicios que haces, trabajas mucho en terapia el ego espiritual, la obsesión que se tiene por el despertar y el peligro, que es lo más, algo que llegaremos y me parece súper importante, el peligro de perderse entre teorías, entidades y falsas certezas, ¿no? Ana, cuéntame, antes de empezar a desmembrar todo esto que es tu historia y demás, profesionalmente hablando, ¿cómo, tu niñez, cómo suceden estas cosas? ¿Cómo llegan a aparecer? ¿De dónde? Pues te puedo decir que como todas las fases del tarot, he pasado pues por muchos estadios, siendo loco muchas veces, pero he crecido en el mundo espiritual desde que eché los dientes. En mi familia siempre se ha creído en este mundo espiritual. Mi padre ya antes de partir, partió cuando yo tenía 8 añitos, delante mía. eh, y antes de partir ya empezó a darnos señales, señales de que se marchaba, señales de que sus días estaban aquí, señales para que despertáramos en nivel de conciencia. Era una persona muy culta y muy avanzada para la época que estamos hablando, años 80 y tantos, 90. Era muy avanzado para la época. Y él nos decía siempre que el buscar el conocimiento y que no nos quedáramos con lo primero que nos dijeran. Siempre buscar respuestas, pero respuestas que nos llegaran y nos convencieran. Entonces, poco antes de partir, mi padre, por un problema familiar, acude con un familiar mío a Valencia, porque le hablan, en última instancia, ya estaban desesperados, le hablan de un medium valenciano, y mi padre pues coge el coche, se lleva a este familiar y va a Valencia. Y llega poco menos que maravillado de entender la apertura de mente de esta persona y de lo que era el mundo espiritual. Tenéis Ujú. que conocerlo, tenéis que conocerlo, tenéis que conocerlo. A las 2 o 3 semanas de eso, antiguamente en mi casa, yo no sé si en la tuya, pero en mi casa no vengo de una familia precisamente económicamente bollante, es decir, Mm. más bien pobre. Y nos prestaron pues el típico casete para poner las películas, el DVD, no, perdón, ¿cómo se llama? ¿El VHS o el cassette de El música? VH, El el VHS. VHS, y nos traen la película de Ghost. Ok. Nos traen la película de Ghost. Yo no iba a entender nunca que la película de Ghost me iba a abrir tanto a entender qué es lo que iba a pasar con mi vida. Eso fue ¿Qué justo edad un tenías? mes antes, 8 años, Mm. 8 años. Eso fue justo un mes antes de mi padre morir, ¿vale? Yo hice la comunión un 21 de mayo, 24 de mayo, perdón, y mi padre murió un 31 de mayo. Ahora hará 34 años.
muere de la misma forma que muere Sam en, en la calle, a diferencia de que a mi padre no le meten un tiro, mi padre cae fulminantemente en la calle y a raíz de ahí, pues mi madre en un proceso de angustia de dejarnos con dos niñas muy chiquitas, murió delante nuestra, de las tres, de mi hermana, Ujú. de mi madre y de mí, de dejarnos en ese proceso, pues ella continúa buscando. Sí he de decirte que, como he dicho antes, en mi casa siempre ha habido mediunidad de por medio, siempre ha habido trabajo con el astral. Mi padre era muy fan de JJ Benítez, de Jiménez del Oso, se leía hasta las piedras y además investigaba. Entonces nosotras continuamos con eso. Y mi madre va a buscar a este medium valenciano. Me lleva con ella a Valencia hasta hoy, que es una persona que quiero, que admiro, que me ha enseñado mucho sobre el espíritu y sobre el alma, pues empezamos a adentrarnos en reuniones. Ellos viajaban, venían a Málaga, yo soy de Málaga, venían a Málaga, un grupo entre Valencia, Ciudad Real, Puerto Llano, y entrábamos en reuniones y empecé a experimentar lo que eran las canalizaciones, lo que era la comunicación con los espíritus. Ahí entre ellos familiares míos, entre ellos mi padre, daban muchos mensajes. Este hombre, este señor llegó a escribir, ahora ya es que tiene cierta edad, está ya más enfermo, más mayor, pero llegó a escribir un libro sin saber apenas escribir ni leer, totalmente canalizado, Mm. y he sido testigo de muchas de esas canalizaciones que van plasmadas en el libro. A raíz de ahí empecé a amar Ana, este perdóname que te mundo. interrumpa, porque es una de las preguntas que a mí yo siempre persigo, ¿no? O sea, quiero decir, persigo, quiero decir que me gusta que me respondan, ¿no? Yo tengo de cierta manera un misticismo muy grande a las personas también que, a ver, aunque todos pueden desarrollar antes o después cualquier, porque creo que eso va en el ser humano, lo de desarrollar ciertas gracias, ¿no? Yo le llamo gracias. Pero a ti, tú ya venías con esa información y de repente empezaste a raíz de ello a sentir, digamos, a tenerlas en cuenta. ¿O fue a través de una escuela o a través de maestros o a través de No, ciertas no, 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 no. disciplinas? A tenerlas en cuenta, de hecho, fíjate, te voy a poner un ejemplo. Yo empecé a desarrollarme más, muy familiarizada con el mundo del espíritu, a entender qué eran las energías, qué eran los espíritus, en qué consistían, muy, muy familiarizada. Ahí no tenía idea para nada de lo que era el espiritismo ni el concepto de espiritismo, Claro. ¿vale? Luego, yo en mi casa, por ejemplo, yo muchas veces me enfadaba porque en mi casa se veía en una parte de la pared, aparecían caras de familiares, se quedaban grabadas y las veía mi hermana, las veía mi madre, las veía... en mi casa estábamos rodeados de gente que venía con mediunidad y yo me enfadaba porque yo no llegaba a verlas. Y es porque no era mi momento, yo tenía otro tipo de percepción. Claro, llegaremos, Yo sí. empecé a desarrollarla más a raíz de la muerte, del fallecimiento de mi abuelo, con 13 años. Familiarizada desde siempre, pero empezar a desarrollarla a los 13 años, cuando ya mi abuelo parte y ese mismo día que parte viene a buscarme de madrugada y me dice que se ha ido. Y yo me levanto y le digo a mi madre, el abuelo se acaba de ir. Era de madrugada y me dice, eso no puede ser porque Sí, tu tía y tu tío están con él, mi abuela aquella noche se había quedado con nosotros y no tenemos noticias. sí, Ni a las ni a la hora entra mi tío por la puerta diciendo el abuelo ha partido. Entonces, a partir de ahí yo empecé, pero yo empecé, digamos, ¿cómo te diría yo? Cuando un niño lo educas en un entorno donde los libros forman parte de su día a día, lo ve ujú, como algo muy normal. sí, Pero no lo ve, lo integra como algo natural, pero no lo estudia. sí, Ahí fue cuando yo empecé ya a decir, aquí pasa algo que yo no entiendo. ya, En lo que yo entendía, como me decía mi padre, todo el mundo me habla, todo el mundo ve, mm, pero yo no sé esto qué me pasa y por qué es. ya. Y empecé a estudiar ahí qué me pasaba, pero en solitario, a pesar de estar rodeada de gente.
a entenderme yo, a entender por qué tenía esa sensibilidad, por qué percibía. Y entonces ya empecé a descubrir que, claro, si miraba a las personas, si miraba a otras personas de frente y decía, Ujú, es que siento que le pasa algo, siento que veo esto. O muchas veces de adolescentes me decían mis amigas, me contaban un sueño, digo, espera, espera, no me lo cuentes. Y me decía, ¿pero qué estás entrando en el sueño? Digo, no lo sé, pero estoy ahí, estoy en el sueño. comprendo, sí. Y aprender, mm, como me enseñó mi padre y me inculcó, por eso hago tanta referencia a mi padre. Sí, Busca información, acopla lo que te interesa y haz tuyo. Y eso fue lo que hice. A raíz de ahí, porque yo lo tenía integrado como el niño que se va, que la familia los domingos se reúne a jugar al dominó o a jugar al parchís, sí, pues nosotros nos reuníamos a hablar con los espíritus. Entonces lo tenía muy integrado, no me daba susto. Simplemente quería saber qué era o cómo integrarlo en mí. Y desde la búsqueda del para conocimiento manejarlo, claro, claro. lo integré y empecé a desarrollar hasta que entra en mi vida una persona, acudo a una conferencia ya más grandecita, Sí, me empieza a llamar todo este mundo y yo quiero ver lo que hay fuera de mi entorno, para ver si es mi entorno el que me influye sí. o soy yo la que está llamada o quiere trabajar con esto. Y entonces empiezo a buscar fuera de mi entorno, sin que nadie se enterase. Ujú. Y empiezo a buscar y voy a conferencias, voy a charlas, voy totalmente en secreto. Y me encuentro con una persona, Buscando el maestro, un digamos. sí, sí, porque, ahora ya con la evolución he entendido que no hay maestros, que todos somos maestros y todos somos alumnos. Pero en Sí, ese momento yo estaba buscando una guía externa eso, que me dijera cómo manejar. claro. Entonces, encontré una persona que en una conferencia de tarot se acerca y me dice: te estaba esperando". Digo: "¿A mí?". "Sí, agua pasada no mueve molino". Y vas a tener noticias mías. Y se quedó ahí, digo, bueno, lo primero que pensé, este hombre se la dio la perola, este hombre no está centrado y a ver qué ha pasado aquí, Ujú. espérate. Pues, cuestión de nada, me llama la persona que organiza esa conferencia. Mira, este señor quiere que te vengas, quiere que aprendas tarot, pero que no te cobra nada, que lo que quiere es que aprendas, que quiere que desarrolles. Este señor es un buen amigo que me ha enseñado mucho y que sigue conmigo hoy en día en mi vida y hemos crecido y nos hemos acompañado mutuamente, al que adoro y Muy quiero. bien, muy bien, muy bien. Y me enseñó a entender las cartas del tarot, las imágenes, Vamos ahí, vamos a como ir, vamos ahí, un cartón, como un cartón, simplemente un cartón, ya, para que la atención se depositara aquí sí, y pudiéramos entrar en el alma de la persona, en el espíritu de la persona, leer el campo energético de la persona. muy bien, muy bien. Vamos a llegar porque yo también soy tarotista y el tarot para mí, bueno, ya te lo he dicho, para mí es una pasión, para mí eso, tarot tiene mucha tela, mucha, mucha tela. Ana, bueno, te he escuchado en alguna que otra entrevista que me puse mientras hacía mi tareilla. eh, y sentí efectivamente eso, lo que acabas de decir, ¿no? Que el tarot para ti nunca fue, no, nunca ha sido únicamente una herramienta de adivinación, ¿no? Sino como que llegaste realmente a él y que sentiste, o sea, que cuando llegaste a él realmente, a la, digamos, al tarot en sí, ¿qué sentiste las primeras veces que comenzaste a leerlo desde un punto de vista ya no teórico, librito, ya estamos hablando desde el punto de vista energético? Pues nunca he leído el tarot con un tipo teórico o librito. Me alegro. Nunca, jamás. De hecho, empecé a leer el tarot sin saber que estaba leyendo el tarot. Sí, wow. Empecé al revés, empecé la casa por el tejado. Sí, Y precisamente os voy a poner un ejemplo para ti, para tu comunidad, los que no están viendo. Este señor que me llama para impartir el curso, lo primero que
que nos habla son de los arquetipos, pero de los arquetipos en la línea energética del alma y cómo interpretar desde lo más profundo del ser, no desde el amarillo significa esto o el rojo significa esto, no, desde el ser y a dejar que nuestra intuición se fuera junto con el tarot. Y puse un ejercicio de práctica, me pongo a practicar, éramos 5 personas en el curso y me pongo muy mala. Me pongo muy mala, me pongo muy mala. Dios mío, se me va a salir el corazón, empiezo a llorar. Y yo, el miedo, joven, inexperta, el miedo a decir algo que pudiera hacer daño a los que tenía alrededor. Y entonces este señor me invitó a decir, habla, habla desde el respeto, pero habla. No te lo calles porque cuando lo estás sintiendo es porque es el momento, es el lugar, pero Sí. desde el respeto siempre y con mucha precaución en tus palabras. Y entonces le dije, Dios, es que aquí hay alguien que ha muerto hace muy poquito, ha muerto igual que murió mi padre de un infarto, digo, y está intentando a través de las cartas decirme que está bien para que se lo diga a esta persona. Ujú. Yo no me di cuenta porque estaba verdaderamente aterrada y asustada de ver que estaba sintiendo. ¿Cómo le digo que a través de las cartas estoy viendo a esta persona? Y entonces la señora que había justamente al lado mía arranca a llorar. El marido se había muerto hace menos de un mes de un infarto. Mm. Entonces estaba intentando a través de las cartas comunicarse y decir que estaba bien, que no se preocupara y, y que es que no tengo palabras para expresar cómo yo me sentí en aquel momento. Se me fueron disipando los miedos. Se me fui encontrando pues con el bastón necesario que era el tarot para hablar en lo que yo estaba sintiendo mediúmnicamente. Y el Eso, tarot simplemente es la eso, desviación eso. para que el alma se centre ahí y no se centre en otra cosa. Vale, podemos decir entonces, perdona Ana, que ya tenías ese canal antes, ya lo tenías abierto, ya venías de fábrica con esa conexión eh, energética llamémosles, los otros planos, vamos a ponerle. Y lo que necesitabas de cierta manera era poder traducirlo a través de la simbología y ¿no? De lo que las prestaciones que te da el tarot, ¿no? La herramienta del tarot, que es La una herramienta. gran herramienta, es como una navaja multifunción. Sí, 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 recuerdo, bueno, me estás haciendo recordar bien también mi maestro del tarot y demás. Bueno, Ana, he escuchado que también que has hablado del símbolo, ¿no? Como, como una puerta de percepción. Ujú. ¿Crees que los arcanos pueden actuar como puentes entre la conciencia humana y los planos sutiles? O sea, ¿de qué manera, por ejemplo? Creo no. ¿Sabes? A mi forma de vista, te afirmo que sí. Ole. Porque, a ver, cualquier tipo de invento de la vida terrena, Ujú. una vacuna, un aparato, un, cualquier tipo de tecnología que hoy en día nos encontramos, ha sido ayudada, inducida por aquellos hermanos que están preparados desde otros planos hacia el científico que está proyectando sus ideas y una ilusión para ayudar a los demás. Mm. Es decir, no somos títeres, pero sí nos ayudan o nos dan las ideas o nos dan la inspiración. ¿Quién hizo el tarot? Pues alguien que se sintió inspirado en encontrar cómo plasmar lo que es la psique humana. Plasmarla en forma de arquetipos, en forma de dibujos, en forma de símbolos. Pero Sí, esos símbolos no se los inventaron porque sí, fue a través de la investigación del conocimiento de las personas que les rodeaban y que estaban enfrente, y lo sí, que era la sociedad. sí. El tarot es una carta de sociedad, es el espejo de la sociedad, de la vida de una persona. Entonces sí, creo fehacientemente que son
¿Cómo te diría? Yo no sé cómo decirte la palabra, pero es que se plasma, no, directamente te abre una puerta hacia el otro lado, Ujú, porque el alma no tiene puertas, la tiene el cuerpo físico. Y lo que hace el tarot es abrir la puerta y romper ese cuerpo físico para que el alma navegue y navegue donde tiene que ir. El alma tiene que conocer eh, qué está equivocado, qué está errando, principalmente la persona, no alrededor, que buscamos y tendemos a buscar los errores en el del frente, sino la persona. ¿Qué he errado, qué he hecho mal para que mi presente lo pueda transformar y así ir por el camino correcto hacia donde quiero ir? El tarot te da esa oportunidad de conocer qué está haciendo tu alma. ¿A través ujú. de qué? A través del conocimiento con otros planos. Es importante lo que acabas de decir de lo que es la parte científica, ¿no? Porque yo también he escrito, bueno, tengo unos libros escritos y, y era de soy de ciencia ficción y demás. Y recuerdo que he estado viendo que muchos de los grandes científicos incluso se han inspirado en las grandes historias también, porque no han podido llegar siquiera a lo que después posteriormente han materializado porque no habían llegado y han llegado gracias a esa canalización de creatividad, ya sea porque escribir también es una forma de hacer esoterismo y magia, ¿no? Entre comillas, o sea, y, y, y me has hecho recordar eso, me has hecho recordar eso, ¿no? Los científicos que han logrado grandes cosas gracias a lecturas emancipadoras de ideas, ¿no? Claro, es que es así. Es que, ¿de qué surge un descubrimiento o un invento? De una necesidad. ¿Y quién es la que tiene la necesidad? ¿El cuerpo físico? No, el alma. El alma tiene la necesidad de buscar una salida. Y si buscas, encuentras. Pero para eso no tienes que navegar hacia afuera, tienes que navegar hacia adentro. Y como nosotros tenemos toda la memoria Sí. de todas nuestras vidas, de esta vida presente, la tenemos ahí, pues el tarot lo que te ayuda es a encontrar qué parte de la memoria ha fallado, qué parte está errando. Es que es una herramienta potentísima en todos los sentidos, ¿eh? Ana, y ahora antes de irme a la próxima pregunta, porque me gusta ahora dónde estamos. Eh, ¿Es una única entidad la que te chiva las cosas? ¿O es, o es algo, o es una conexión directa con una gran, pongámosles, una gran biblioteca? Mira, ayer me preguntaban, bueno, ¿tú cómo haces para, porque yo mezclo terapia de sanación con el tarot, con la mediunidad, Sí, ¿cómo haces? Digo, mira, yo entiendo que tenemos, hay espíritu y cuando diferencio entre alma y espíritu es porque el alma está encarnada sí. dentro del cuerpo físico y el espíritu es el que ya está Llegaremos, carente de cuerpo llegaremos, físico. llegaremos. No. Entonces, cuando yo simplemente me pongo al servicio de, Sí, yo abro el canal y les digo, esta persona viene a ponerse en mis manos. Yo no soy quien, solamente soy un cable de conexión. Darme, por favor, lo que esta persona necesita, sea a través de mis guías, a través de lo suyo, y los distingo estupendamente, o bien a través de familiares que vienen y se manifiestan. Entonces yo lo que abro es el canal dentro de un círculo de protección, sí. evidentemente, porque no me puedo abrir, abro una puertecita, no abro las puertas, las ventanas y el balcón, Sí, se cuela todo. pero exacto, abro una puertecita y esa puertecita dejo que entre lo que esa persona necesita para sanar. Si en ese caso pues es mi guía el que me habla, pues yo les pido que no busquen expectativas, que esto no se trata de una bonllama. Ana, entonces estás A hablando bon- de un guía, perdóname. Entonces sí estás hablando de un guía. A eso me refería no, antes. no te he entendido entonces, porque para Porque, mí son varios. Yo hay veces que me habla mi vale, guía, otras veces que me habla el suyo, otras vale, veces que me hablan los espíritus que rondan. Incluso vale. me ha pasado de tener escuchando a lo mejor 3 o 4 espíritus a la vez y decirle, perdón, hablarme de uno en uno porque como os peleéis no me entero.
Entonces, peleándose por hablar. Y le pido que al que tiene más fuerza a nivel energético, que sepa mejor comunicarse, pues que comunique en favor de los otros también. Y los ordeno. Pero los ordeno porque Interesante. hay veces, claro, ellos empiezan a hablarme. Mira, ahora mismo tengo en el brazo derecho colgado a mi padre, pero es que ahora mismito, es que lo siento. Y sé Bonito, muy perfectamente cuándo es bonito. mi padre y cuándo es mi abuela o cuándo es mi guía o cuándo es el guía de la persona o un espíritu cercano a la persona que se quiere comunicar. Entonces, lo distingo por el vibrato, por la vibración. Por la Hay vibración. veces que lo tengo enfrente y te puedo decir directamente, se me ponen enfrente y lo estoy viendo y otras veces lo estoy escuchando y otras veces lo estoy sintiendo, como me está pasando ahora que lo estoy notando en el brazo, ¿vale? Pero lo estoy sintiendo. Sé que es él por la forma de tocarme. Qué bonito. Qué bonito, qué Es bonito. él. No, Entonces, a eso iba, Ana, porque la relación de, si nos metemos un poquito también ahora, es que ya ves, ya estamos por donde, ya estás cogiendo ya, y como me gustan a mí las cosas, ya las preguntas van saliendo y van fluyendo. Eso me encanta, porque efectivamente, ¿no? Cuando yo me hago las preguntas también yo las canalizo, me centro mucho, ¿no? No las escribo por escribir, sino dejo que fluyan para que este tipo de conversación también no únicamente sean amenas, sino también sean expansivas, ¿no? Y la gente comprenda cosas, ¿no? Bueno, eso dentro ahora que estamos en el espiritismo, ¿no? O hemos entrado, estamos entrando. Se habla muchísimo de sensibilidad y conexión, ¿no? Entonces sí, te iba a preguntar, ¿cómo relacionas lo que es la lectura del tarot real entonces con ese espiritismo? vale, te voy a diferenciar dos cosas. Cuéntame. El espiritismo para mí, yo aquí lo que cojo es un tipo de mediunidad o varios tipos de mediunidad, ¿vale? Sí, Porque hay veces que me dicen, cuando el espíritu viene muy débil o viene con poca capacidad energética para combinarse, me dice, coge y escribe. Y hago escritura automática, ¿vale? Pero yo diferencio aquí, el espiritismo es una cosa que es el estudio del espíritu, es lo que nos permite saber en qué consiste un espíritu, qué planos vibracionales hay, qué es la reencarnación, qué es la ley karmática, dónde se va cuando morimos, qué nos permite el tránsito, ¿vale? El por qué estamos aquí. Eso es el espiritismo. sí, Lo que yo utilizo con las cartas es mediunidad. Son dos ahí, cosas distintas. ahí estamos. Son dos cosas distintas. Yo entre mis trabajos diferencio muy bien. Cuando estoy trabajando con el tarot, estoy trabajando con la mediunidad al servicio de quien tengo enfrente. Cuando estoy trabajando con el espiritismo, estoy al servicio del espíritu desencarnado que no puede pasar a la luz porque está atorado, porque está atascado, Mm. y se le ayuda a través de un grupo de ayuda y entonces utilizo la mediunidad de incorporación, que es otra cosa distinta. Toma ya. No, no, a ver, ya me entero un poco porque ya he entrevistado a dos mediums anteriormente y ya ese el léxico y demás, esas palabras, esos conceptos ya los voy manejando, ya los voy manejando, sí. O sea que Entonces, ahí, es que se diferencia mucho, se diferencia mucho. tú misma has mencionado la diferencia entre intuición y percepción. Sí. ¿Dónde termina para ti, ahora metiéndome un poquito más en tierra, dónde termina para ti la interpretación psicológica y dónde comienza la percepción realmente espiritual, ¿no? Qué buena pregunta. Pues fíjate, yo, por ejemplo, hay veces que cuando no estoy segura, yo estoy barajando y estoy barajando el tarot y a mí me están dando la respuesta. Sí, Yo no toco la carta. sí. Si estoy 100% segura, no llego a sacar la carta. Simplemente lo digo y luego las cartas que son muy inteligentes y se alinean con nosotros, sale la carta justa de lo que estoy diciendo. Si no estoy segura es porque ahí estoy utilizando más mi mente, dejándome influenciar por la energía que tengo enfrente. ¿Qué hago para eso? Sí. Cierro los ojos y me concentro y le pido a la persona que ni para bueno ni para malo, ni una mueca, ni una palabra, ni una sonrisa, nada, que no me digan nada. Voy sin filtros, para que sea la conexión de ese alma con el alma de su guía la que me hable. Ya está. Pero
desde los ojos cerrados, desde la introspección de verme yo solamente con ellos, es decir, con los espíritus que nos guían, sean mis guías, insisto, sean los guías de la persona o sea el espíritu que venga, pero no la persona a la que me cuente tal problema. Comienzo siempre mis consultas igual. Por favor, si ves que te cierro los ojos, si ves que me estoy concentrando, no me hables, no me digas nada, porque lo que procuro es no hacer psiquismo. Es leer hacia atrás. Procuro no hacer psiquismo. Entonces no quiero que me hablen de su vida. Quiero que el alma que de la persona que tengo enfrente vaya donde tiene el bloqueo. Y para eso no necesito que me hable de su vida, porque a lo mejor esa persona viene y me dice que tiene un problema con el hijo, pero el problema de raíz no viene con el hijo, viene con una madre que no resolvió el problema y que desde ahí está arrancando en determinadas circunstancias que no logra mejorar. Si yo directamente me dejo influenciar por el problema con el hijo y me centro ahí, no estoy viendo más atrás. Por lo cual no pido que me den información de nada, simplemente que se siente y se deje de llevar. Cuando yo ya termino de trabajar con ellos y ellos ya me han hecho el mapa estructural Sí, de cómo está la persona, en qué punto está, hacia dónde va y qué es lo que le ocurre en mitad de ese camino, sí. entonces sí dejo que la persona me pregunte para desarrollarle sus dudas. Mientras tanto, no, para no influenciarme con el psiquismo. No sé si respondo con esto a No, tu no, 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 respuesta. totalmente, porque además una de las cosas que diferencia, en este caso, un buen tarotista y demás, muchas veces le digo a las personas, eh, es que tú no necesitas decir nada. O sea, el buen tarotista eh, trabaja o canaliza de una manera y recibe la información que tú no necesitas que tú le digas. O sea, Exacto. realmente ya está dicho, ya esto que estamos haciendo ya pasó quizás. Entonces, Exacto. tranquilo, o sea, eso mismo, es que me recuerda mucho eso. No emitas ninguna opinión o no trates de dar información de ningún tipo. Las respuestas llegarán. ¿Por qué? Porque la gente tiene que comprender eso que estás diciendo. Es muy importante lo que estás diciendo tú. El verdadero tarotista a veces no necesita siquiera leer las cartas. No las necesita. Mírala. Van solas, Van solas. van solas, la estás barajando y saltan, Claro, y saltan. Y entonces no te hace falta más. No te hace claro. falta más. Mira, yo utilizo igual, ¿ves? Aquí, por ejemplo, sí te diferencio, pero esto te doy una pincelada porque lo vamos Sí, a adentrar más después si quieres y yo sí, sí, encantada sí, de por favor. explicártelo. Aquí diferencio cuando voy a las casas, cuando me llaman para hacer un tipo de investigación o hay un tema paranormal. Sí, Siempre le digo, es que tengo problemas en mi casa, me está ocurriendo. Para, no me digas lo que te está ocurriendo. Tienes problemas en tu casa. Vale, ya está. ya. ¿A qué día y a qué hora? No quiero saber más. Porque yo ya voy condicionada de lo que le ocurre. Pues yo no quiero saber lo que le ocurre. Quiero que sea la circunstancia energética, descartar primero cualquier evidencia de que esté una ventana abierta, de que Sí, haya, sí, por supuesto. ¿vale? Porque eso también ocurre. Ujú. Y luego adentrarme en la energía de la casa y de la persona. Pero yo no quiero saber nada. Pues con el tarot pasa exactamente igual. No quiero, porque entonces no te estoy ayudando, te estoy Y te estás leyendo lo que mintiendo a ti tú misma quieres que también. te lea. Claro, Exacto. Y esa persona viene con proyectos, con preguntas de su, según su nivel energético, porque luego ahí te encuentras sesiones que dices, wow, yo quiero más personas así. Pero viene con preguntas normalmente de origen más mundano, por el trabajo, la casa, la pareja. claro. Y cuando te das cuenta que entras más adentro y que te vas al origen de los problemas, es que la persona no solamente se lleva una lectura de tarot, se lleva un proceso de evolución y un comenzar a sanar, con unas herramientas y unas técnicas para que lo ponga en su día a día en marcha y pueda transformar todo eso. Tarot evolutivo, que es lo que trabajas tú también. Exacto, exacto. Qué bonito. Realmente es muy bonito encontrarse con tarotistas de verdad, ¿no? Siempre es una experiencia muy grande. Y cuando comparto estas mismas cosas, que son las que trato de transmitir a los demás, sobre
¿cuál es la magia del tarot real? ¿Qué es un tarot de verdad? Y encuentro a personas que comparten este tipo de magia, ¿no? Y su funcionamiento real desde ese valor intrínseco energético es que es un valor tan fuerte de la información que transmites y ayudas muchísimo a que se tome el tarot más allá de lo que ahora mismo se está, digo yo, prostituyendo muchísimo en el TikTok o en las redes sociales, o Está se muy quedan en desvirtuado. ese tarot que en definitiva eh, mata ese gran libro de la vida que es, ¿no? ¿Te ha ocurrido alguna vez, Ana, Totalmente. ¿te ha ocurrido alguna vez que durante una lectura apareciesen presencias y sensaciones o fenómenos malignos? Sí, claro. Y pasarlos a la luz e incorporarlos. ¿Qué es para Ana? Vamos a tenernos un momentito aquí. eh, ¿Qué diferencia hay de una entidad maligna a un parásito astral, a un espíritu? Este embolado, quiero que me lo desgranes un poco. Pues te lo voy a resumir en 2 palabras: frecuencias vibratorias. Mm, Ya está. Una entidad maligna, que se le llama maligna, igual que el tarot está muy desmitificado, sí, está muy desvirtuado, sí, utilizamos el tarot sin darnos cuenta que nosotros estamos moviendo energía, así que esto es energía, ¿vale? Y la gente se asusta cuando dice, por ejemplo: oye, es que una ouija, qué susto, pero es que el tarot también mueve energías, también abre puertas. Pero claro, como es un cartón, ya no te da susto. Una ouija que se mueve en vaso solo. Entonces, las entidades malignas, como les dice, para mí, ellos en el espiritismo le decimos hermanos equivocados o sí, confundidos, porque comúnmente se conocen como hermanos de bajo astral, ¿vale? Y hay muchos planos. sí, Según la densidad, pues pueden llegar a ser esos parásitos que dices sí, o esos espíritus que vienen a molestar y a pinchar. Cuando un parásito, como dices, y a mí no me gusta denominarlos así, pero para que la gente no lo entienda, se pegan, que no se sí, pegan, es porque tú estás vibrando en esa energía. Estás dejando, como he dicho antes, cuando yo me pongo a trabajar, abro la puertecita para que entre quien tenga que entrar, pero me protejo. Yo, si abro la puerta, la ventana, el balcón y abro todos los sitios posibles de mi casa, le estoy dando pie a quien quiera que entre. Si yo estoy vibrando bajo, yo dejo unas fisuras en el campo áurico para mí, periespíritu, como espiritista, y le estoy dando la puerta y la carta ancha a que ese espíritu que está confundido y que no sabe otra cosa que alimentarse de otra energía, se quede conmigo. Sin embargo, si yo refuerzo esa energía, no hay problema. Esos espíritus hay que hacerles entender, están perdidos, están equivocados. Cuando le haces entender y ellos comprenden, hemos tenido experiencias en el grupo. sí, Pertenezco a un grupo espiritista, pero también las he tenido sola, de espíritus que he pasado a la luz y después se han quedado ayudando. Y eran espíritus que pinchaban, que hacían digamos así, la puñeta, ¿no? sí. Pero estos espíritus nunca te van a infligir daño físicamente, sino energéticamente. A Ahí través de voy. tu energía manipulan, con su energía manipulan la tuya débil Mm, y llena de fisuras. Y el que se hace daño por una, ay, ¿cómo lo diría yo? Por una sugestión, es sí, la persona con su propia energía la que se está sí, infringiendo ese daño, manipulada, por supuesto, por alguien que la ha dejado por la puerta abierta para que te haga lo que quiera. claro. Eso yo lo comparo con la vecina pesada. La vecina pesada, si tú te dejas todo el día la puerta abierta, al final se te cuela y no hay quien la eche. Sin embargo, si tú le pones límites a la vecina no va a poder entrar porque tú le has echado la llave. Claro. No sé si me explico con No, no, esto, ¿me no. estás entendiendo? Y Totalmente, si totalmente, quieres que te lo totalmente. explique de alguna otra manera, pero para mí son espíritus confundidos, perdidos y hay niveles vibratorios. Ana, pero yo te quiero hacer una pregunta, porque he charlado con gente también bastante que va a lo de las energías y demás, como compartimos nosotros.
hay mucha gente que piensa que esos espíritus, bueno, no sé si tú me dijiste que hay espíritus, si entendí bien que hay espíritus que les acompaña a irse a la luz, pero hay otros inclusive que acabas de decir que trabajan con vosotras. O sea, que pueden inclusive ayudar. Ahora, ¿dijiste eso? Sí, sí, Entendí pero que bien. ayudan, sí, ayudan cuando ya pasan a la luz. Vale, porque a eso iba, porque se suele decir o se suele pensar, bueno, han constatado gente, porque yo no trabajo en esa línea, pero bueno, gente que está muy metido en ello, que los espíritus realmente cuando se quedan aquí pierden la conciencia del yo. O sea, muchas veces pensamos que, mi abuelo muerto, mi abuelo fallecido, si no coge la luz, el canal de luz se queda aquí y él me va a proteger. Entonces, se piensa que no, que efectivamente ya tu abuelo no es tu abuelo, sino es la energía que se quedó pululando aquí y muy por el contrario, lejos de ayudarte, lo que puedes hacer es succionar tu energía y drenarte. Porque él ya no te ve como su linda nieta, la que él quería tanto, sino que él dejó, ese yo se fue, desapareció y lo que está haciendo es chupando. Cuéntame, por favor, tu versión. Ay, vale. Ahora te voy a hacer como el Titanic, versión extendida. Eso. Extiéndete. Ilústranos. Ay, bueno, no, yo no soy aquí quien para ilustrar a nadie. Hablo desde mi experiencia y comparto. Y Te luego ya entiendo. que cada uno que se quede con lo que se Claro, quiera quedar y que claro. busquen por ellos mismos. Mira, lo que tú estás diciendo ahí, has dicho espíritus de varios tipos. Vale. El espíritu, cuando desencarna y se queda pegadito a los planos terrenales, es porque todavía no ha aceptado la muerte o no quiere aceptar la muerte o no sabe que está muerto. Vale. Vale. Os voy a poner un ejemplo. Si yo me voy a... suponte que ahora muere un familiar, un tío, muere un tío, me lo Sí, estoy inventando. Y este tío tiene una muerte en la que él ha sido durante toda su vida muy avaricioso, sí, querer acumular, querer dinero, querer... Y ha visto la vida pues, desde el punto de vista muy terrenal. sí, Cuando se muere, en ese periodo de perturbación, no sabe qué le ha pasado sí, e intenta continuamente comunicarse con los familiares. Oye, que estoy aquí, que estoy vivo, que es que no me escucháis. Se sí, frustra. sí, Unos que hacen seguir intentándolo hasta la saciedad porque son testarudos, como lo eran en la vida, y otros se crean su realidad paralela o su burbuja ujú, y se quedan ahí. Eso es una parte. Si el familiar los llama, ¿vale? El familiar no acepta la muerte del ser fallecido. Esto lo explico con frecuencias vibratorias. Un espíritu, al estar carente de cuerpo físico, aunque sea de baja densidad, ya está más por encima que nosotros, porque no está encorsetado en la materia. sí, Entonces está por encima. Tiene que bajar su vibración y ponerse a nuestra altura. sí, Para mantenerse aquí es como un buzo. Necesita de oxígeno. El buzo necesita de algo para estar sí, debajo del agua y sí, mantenerse. ¿De qué cojo el oxígeno? De la persona que me llama. Y la persona que me llama coge el oxígeno mío y nos retroalimentamos. Son dos cosas distintas o muchas cosas distintas dependiendo del espíritu. ya. Hay cantidad de espíritus que se quedan atrapados, pero se quedan en esa realidad paralela en lo que para ellos los familiares lo siguen viendo porque crean, como creamos a la velocidad del pensamiento, crean su realidad. Véase la película de los otros. Ellos siguen interactuando con toda su familia, pero no saben que, o no quieren saber que están muertos, no quieren aceptar que están muertos. ¿Y cuándo Otros comienzan son los entonces que lo llaman. vale. ¿Y cuándo comienzan entonces a drenar energía del resto cuando... Es que no, volvemos a lo mismo. El espíritu no te drena si tú no te dejas drenar. Vale, Si yo estoy, em, mira, os voy a poner un ejemplo. Yo ando muchas veces por la calle y viene el espíritu detrás. Necesito ayuda, necesito ayuda. ¿No me has visto? Necesito ayuda. Y alguna que otra vez digo, el que me vea dice, esta mujer está majara, ha salido del psiquiátrico, porque me doy media vuelta y le digo, ahora mismo estoy en un espacio-tiempo, estoy en la Tierra, aquí hay reloj, ay, tengo Dios trabajo, mío.
Si Ana, a ti te quieres pasa lo mismo que ayuda, mi abuelo iba con mi prima, te hago una pequeña anécdota y te interrumpo. Mi abuelo iba con mi prima cuando era pequeña, mi prima es mayor que yo, pero bueno, cuando era pequeña, y ella le daba vergüenza. Pues decía, abuelo, de repente estábamos por la calle y me hacía pasar vergüenza. Y yo decía, abuelo, ¿qué te pasa? Porque él así cerraba los ojos, se miraba para atrás y empezaba a decir, no, porque ahora mismo no te metas aquí, no vengas aquí, porque yo no tengo el momento ni el tiempo. Y yo decía, pero abuelo, que la gente nos está mirando. pues ahí voy con lo del drenar energía. Yo le decía lo mismo. Oye, no, este no es mi momento. Si quieres a tal día, a tal hora, le dices a tu guía que te lleve a tal sitio y yo te atiendo. Y vienen, ¿eh? Para ellos no existe el concepto de espacio-tiempo, con lo cual Claro, vienen. claro, Para ellos es un abrir y cerrar de ojos. Pero tú ya le estás poniendo límites. Yo no estoy dejando que me drene. claro. ¿Cuándo me drenan? Cuando yo tengo ese campo áurico, ese perispíritu lleno de fisuritas. Cuando yo estoy continuamente pensando que es mi padre, mi abuelo, mi tío, mi primo, que están en el otro lado son los que me tienen que ayudar. Para eso Sí, tenemos ya los guías. sí, 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 sí. Para eso tenemos los guías. Entonces a ellos Qué déjalos bueno. hacer tu camino. Tú a tus hijos, cuando tu hijo se va a trabajar, no lo estás llamando continuamente porque sabes que está en el trabajo. Claro. Porque a un espíritu sí. Mm, Porque están, no, por eso es la importancia de conocer todo este mundo, el conocimiento del espíritu y lo que te lleva al espiritismo, a entender que cada uno tiene su espacio, su lugar, su trabajo y su tiempo. ahí me voy a otra pregunta, que es, has dicho también, ¿no? He escuchado que has dicho que el espiritismo también, o sea, que hay espíritus que permanecen ligados a lugares, ¿no? Entonces, no sé Sí, por qué me viene ahora el Gates y demás, ¿no? A personas, emociones, bueno, a lugares en este caso. ¿Crees que realmente existen entidades, ¿no? O presencias que no logran trascender en este caso y se quedan impregnadas en un lugar físico específico, ¿no? ¿Y por qué entonces totalmente. el porte gay? ¿Quiénes son esos espíritus que Bah. vienen a fastidiarle la vida a la gente en una casa? El póster gay es un exceso de energía del alma encarnada en un cuerpo físico que genera fenómenos paranormales. No es un espíritu, es la Vale, misma persona, es el alma. Si yo, por ejemplo, tengo un exceso de energía mal focalizada sí, y no sé expresarla con mediunidad, pues puedo generar electricidad estática, puedo generar movimiento, puedo generar... Soy yo, claro, no sí, es el espíritu. Lo que pasa que los mosquitos hacia dónde acuden, hacia la luz. Cuando ven algún sitio donde hay una fuente de calor o están cómodos, pues van hacia allí y se quedan en esa zona. Por eso, mira, yo me encantan las personas que van a hacer investigaciones a sí, sitios complejos y los admiro porque se adentran, directamente ellos no dejan la puerta abierta, ellos se adentran en el subterráneo, sí. ¿vale? Pero esa parte la admiro y la entiendo, pero no entiendo el ir para allá y no ayudar a esas almas que se quedan atrapadas. Simplemente el hecho de saber quién hay ahí y hablar con ellos. Y con A lo esto mejor me no estoy tienen la metiendo en un capacidad, Ana. berenjenal, ¿eh? O sea, Ay, pero yo, por ejemplo, he ido a cantidad de sitios, te puedo decir aquí sitios muy importantes en Málaga sí, a ayudar a espíritus y hay almas muy perturbadas. Mm, si se les ayuda, el sitio baja ese nivel, asciende de nivel vibratorio a nivel de energía y esas almas pasan y se les puede ayudar, se les hace entender que ese no es su sitio, que han cogido esa zona porque era muy cómoda y sí. porque en un momento dado había luz, pero se han retroalimentado de su propia realidad. Y entonces están allí, pues como los mosquitos, uno encima de otro. Y no es su sitio, no es su lugar. Cuando se les hace comprender y se les ayuda, es que mm, ellos mismos te lo agradecen, pero la paz que tú sientes que no hay palabras de agradecimiento Claro. para eso. Y Pero yo he Ana, ido eso a hay que saber sitios donde hacerlo, me ¿no? han tirado hacia abajo. Claro. Pero eso también hay que saber hacerlo, Ana, ¿no? O sea, mandar, o sea, enviar ese espíritu.
hacia la luz también hay que, ¿no? Imagino que hay que hacer un ritual, hay que hacer algo, ¿no? Hay que tener una facultad X, ¿no? Porque... A ver, facultad no, porque eso se aprende. Ujú, Tú, aunque tú tengas la mediunidad intrínseca en ti y hayas trabajado con el tarot tú has sí. ido perfeccionando a raíz de tu experiencia y tu aprendizaje, ¿verdad? Ujú, Pues esto es lo mismo. Yo cuando voy a un sitio así, nosotros aprendemos desde el espiritismo, se aprende a cómo tratarlos, a ujú, cómo hablarles, a cómo funciona la perturbación de una persona, sí, de un ser, a los planos distintos que hay. Entonces, cuando tú ya vas conociendo todo eso y vas cogiendo conocimiento, vas cogiendo tablas, herramientas, técnicas. Una persona que ahora viene y dice, venga, voy a hacerme una constelación familiar. A lo primero, no la entiende, no la encaja, pero conforme va entrando en la materia, sí. va comprendiendo, va integrando y va aprendiendo mejoras y cosas nuevas. Ujú, Eso es el espiritismo, estudiar cómo hacerlo. ya, ya. Sí, sí, ya, ya. O sea, no tomarse el espiritismo a la ligera, sino como un No. compendio de conocimientos que tienes que manejar para hacer el servicio completo. Y si no sabes, ver, oír y callar y aprender. Y si no sabes, esto no es un mundo, para mí esto es trabajo y es un trabajo serio, muy serio, Mm, donde no se sí, te puede ir la pinza y pensar que tú eres Dios. Tú eres un ya, el ego cable, espiritual. Ujú, no puedes ir por ahí. Entonces, desde la humildad, un hijo aprende de su padre, de lo que hace, no nace enseñado. sí, Pues nosotros aprendemos de los que saben más y luego ya vamos cogiendo conocimiento y vamos como el mayor enseña al pequeño y así, sí. y hacia adelante. Y vamos aprendiendo en conjunto. Cuando no estás preparado para eso, Manolete, si no sabes torear, ¿para qué te metes? Sí. Ana, pero ahora antes de seguir a la próxima pregunta, quiero, porque, a ver, estamos dando por hecho que aquí todo el mundo sabe de lo que hablamos y a lo mejor hay gente que se ha quedado un pelín atrás. Me gustaría que o sea, me dieras desde tu punto de vista, ¿qué se diferencia el espiritismo de la mediunidad? ¿Qué es El, mediunidad e- y qué es espiritismo? el espiritismo es el estudio del espíritu. ¿Qué hacemos aquí? ¿Por qué hemos venido aquí? ¿En qué consiste un espíritu? ¿Qué es? ¿En qué consiste el karma? ¿Qué consiste la ley de atracción? ¿Qué consiste la reencarnación? ¿Cómo funcionan las ciudades espirituales? Eso es un espiritista. Y Sí. dentro de los espiritistas hay muchos espiritistas que son medium y otros que no lo son, pero aprenden exactamente lo mismo porque tienen una función igual o incluso más importante que los medium, que es aprender a ayudar desde fuera. ¿Vale? Aprenden a ayudar desde fuera. Mira, nosotros somos un grupo grande, ¿no? Sí. Y nosotros siempre nos reunimos. Cuando entramos en incorporación, para los que no entiendan lo que es, el espíritu no entra dentro de ti nunca, te abraza. Y tú prestas tus cuerdas vocales y tu cuerpo para que el Ujú, espíritu se manifieste ujú. a través de una manifestación. Eh, Pero Ana, perdóname, y eso es lo que deja, mucha gente piensa que es espiritismo. claro, pero es que el espiritismo, eso es un medium de incorporación. El espiritismo es el estudio del espíritu. Vale. O sea, si una persona es espiritista es que lleva un estudio del espiritismo. Exacto, estudio del espíritu. ¿Qué Ahí está. consiste? ¿Qué es? ¿Qué es la reencarnación? ¿Para qué sirve? ¿Qué es el karma? Ujú. Y esos son los conocimientos que te dan para luego trabajar en sesiones espiritistas. En sesiones espiritismo. Usando la mediunidad. O no, o usando como canal de ayuda. Por ejemplo, nosotros nos reunimos un medium, un asistente. Un medium, un asistente. Primero de todo nos reunimos en círculos, precisamente para esto que decimos de protegernos, ¿vale? De que en ese círculo los espíritus que hay justo pegaditos al lado nuestra son los guías nuestros del grupo y nuestros guías espirituales, para que dejen entrar solamente aquel espíritu que verdaderamente lo necesite y que se deje, ¿vale? Ya, ya.
Y entonces el medium entra en incorporación. Si aprendes a trabajar, hay medium que entran en incorporación y entran en un estado de semitrance Ujú, o trance. Con lo cual, no son, no son conscientes ni de lo que hablan, ni de lo que dicen, ni son capaces de actuar con el espíritu que está incorporando. ¿Vale? De mm, ahí la importancia de un asistente, porque tú dejas de ser tú eres un canal. Y ujú, el asistente es el que habla, interactúa con el espíritu. Le hacen las preguntas, le dice por dónde está y el espíritu va contestando a través de las cuerdas vocales del medio. ujú. Para mí, más valor que incluso el medio, porque interactúan con ellos. Conforme vas cogiendo nivel, sí puedes hacerlo a lo mejor a dos bandas. Es Claro, decir, yo entro en incorporación y eso, hay compañeros que todavía llevan muchos más años que yo y lo hacen todavía muchísimo mejor porque han sí, practicado sí, mucho más. Pero yo entro en incorporación y yo puedo interactuar. A través de que estoy en incorporación puedo interactuar, puedo hablar con el espíritu, claro, ¿vale? Pero no todo el mundo puede porque desgasta mucho y porque tiene que aprender a cómo tratarse, cómo tratarnos nosotros, nuestro cuerpo físico y cómo tratar al espíritu que se está dejando claro, claro, incorporar. Entonces, claro, tenemos que tratar, por eso el asistente es lo más importante, porque el asistente aprende a fuerza de conocimiento. Oye, pues si viene, te voy a poner un ejemplo, viene un espíritu que está en el hospital y se está viendo que le están intentando reanimar sí, y oye, que él está empeñado en que lo van a reanimar y que él está ahí. sí, Y entonces se siente con miedo. El asistente lo que le hace ver desde el amor, desde unas palabras con dulzura, pues que ha partido, que ya no su cuerpo físico está ahí, pero él no está ahí. Mira dónde estás, están en otra habitación, estás en sí, otro lugar, estás en otro año. sí, Y ahora cuando ya son conscientes, vale, ¿y ahora dónde voy? Vale, ahora te explicamos. Esto es lo que te va a ocurrir. Y le explicamos cuál es el proceso de la muerte y qué es lo que le va a ocurrir, cuál es el paso siguiente que va a dar. Y cuando ya lo dejamos en manos del guía para que lo pase al otro lado, también nos cercioramos, por eso también se estudia y se aprende, sí, el espíritu que viene a por esa persona no es uno que ha cruzado y venía por allí y se lo lleva, sino que verdaderamente es un espíritu que viene a ayudar y verdaderamente se lo va a llevar a la luz. vale, vale, ¿Cómo se vale, hace eso? Aprendiendo a hacer preguntas para obtener la respuesta y, digamos, asegurarnos muy bien. Nosotros tenemos guías que trabajan con nosotros y nos dicen, en el momento que los vemos, sobre todo yo cuando entro en incorporación me preguntan, ¿cómo es el guía? ¿Qué estás viendo? Descríbemelo. Y nos hacen preguntas capciosas sí, para ver si es realmente el guía o no es el guía. Porque en el momento que se le hace una pregunta un poco más pícara, ellos, si no son espíritus buenos o no son espíritus realmente guías, sí, se quitan la careta, ya, se quitan la careta y se les ve. Y entonces ya se marchan. ya, Y te aseguras que el espíritu que se va a la luz bien. No sé si ya, me he ya. desviado mucho, pero No, 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 que va, interesantísimo. Interesantísimo porque, bueno, yo tengo los registros acá, chicos, yo trabajo con ellos también. Es como, estoy como que me pones en diferentes planos, ¿no? Hay diferentes planos, porque automáticamente cuando yo canalizo con un paciente y demás, hablo con su guía o, bueno, con mis guías, ¿no? Entonces, digamos que eso es como un plano ya el más, por ejemplo, más superior, más elevado, ¿no? Digamos que los espíritus y estas cosas están en un plano, digamos, más directo, digamos, a lo que es la vida material nuestra, ¿no? Más después a ver, automáticamente después de nuestra vida. Esta. a, a ver, no. Vienen espíritus de toda índole. También dentro del espiritismo, para nosotros conocer cómo funciona el otro lado, tiene que venir también un espíritu más elevado, que es el Claro, que nos explica. claro. Sí, un maestro ascendido, decimos nosotros. O sea, Ahí va, sí, sí, yo también le digo así. Además, vale. ellos les da mucho coraje que le digan maestros. No les Sí, gusta.
Sí, te dicen que no, porque son tan humildes sí. y entienden que ellos están en un proceso de aprendizaje distinto, un poquito más elevado, pero te dicen que no, que por favor, maestros, no. Mm, Entonces, ellos también vienen y nos enseñan. Y hay veces que en ese proceso de ayuda, luego los guías nos dicen dónde estamos errando, si lo hemos hecho bien, si no lo hemos hecho bien, si para la próxima vez hay que tratarlo así, porque hay, hay espíritus que te sacan de tus casillas y claro, tenemos esta parte terrenal y lo que te entran ganas de soltarle una bordería. ya. Entonces, cuando se te va ese tono o no lo has hecho bien, el espíritu guía que está por encima te ayuda y te dice, hey, no te columpies, bájate que tú también has estado alguna vez en un bajo astral, ¿eh? No te columpies. Y te bajan del burro, te Qué bajan del bien, qué burro, bien, qué bien. pero te Ana, hacen perder los nervios a veces. Ana, y entonces un medium no tiene por qué ser espiritista, No, la mediunidad es el canal. Un es medium el para canal. mí es un canal, es un hilo conductor. Nosotros tenemos lo habrás escuchado cantidad de veces, lo tendrás súper integrado, el cordón de plata. Nosotros Ujú, tenemos el cordón de plata con más conexiones, mm, porque lo hemos querido así, lo hemos pedido en nuestro plan de vida, sí, el desarrollarlo. Entonces tenemos más conexiones y nosotros solamente lo que activamos es esa conexión. No somos nadie. Somos un espíritu encarnado en un cuerpo físico que viene a vivir experiencias mundanas y terrenales y que cuando conecta con el otro lado, lo único que hace es ampliar la señal del cable. Fin. ya. Da lo mismo como lo utilices. Ujú, El espiritismo lo que te hace ayudar es, te hace entender cómo funciona el otro lado y cómo trabajar el otro lado y cómo empatizar. Y esto nos ayuda también a llevar nuestra vida diario y a integrar nuestros problemas de diario. ya. Pero medium, hay cantidad de medium, cantidad de tipos de mediunidad, que se conozcan unos 90 y tantos tipos de mediunidad. Y Wow. se puede practicar aparte. Y no hay problema. No hay problema. No, una cosa no diferencia a la otra. Van en conjunto. Pero eso es porque el ser humano, por naturaleza, tendemos a ponerle todo un nombre. Y nosotros venimos de una fuente, no hay nombre. Mm. Me da igual que lo llames medium, que lo llames vidente, que lo llames clarividente, que lo llames clariaudiente. Si se Es un tiende a medium. no a clasificar, ¿no? Tendemos a clasificar. A mí me decía, ayer me decía un muchacho, es que yo no veo como tú. ¿Y? Pero sientes, ¿verdad? Cuando estás haciendo terapia, sabes dónde se tienen que ir tus manos. Y Claro, eso es mediunidad, estás activando un canal. claro, claro, claro. ¿Y qué más da? Yo he desarrollado por ahí, pero tú has podido desarrollar por otro lado. Yo soy maestra en Reiki Ujú, y el Reiki no es mi fuerte. ujú, Lo utilizo para mí, pero no me considero que las manos sean mi fuerte. Mi fuerte sí, es el hablar con ellos. Pues sí. ya está. Es que yo he escogido ese camino y tú has escogido otro, pero es lo mismo, mediunidad. Es lo mismo. Es el camino. Haz, las malas prácticas, Ana, las malas prácticas, las personas que se ponen a inventar un poco con todo eso. ¿Has pasado, has escuchado, bueno, me imagino que sí, porque llevas mucho tiempo en esto, pero pueden abrir portales y pueden suceder cosas muy malas, ¿verdad? Mira, Cuéntanos una historia, por ejemplo, de malas uf, prácticas. mira, precisamente hace poco hablé con una señora que tiene mediunidad, que con muy muy buena intención, ayudar. No, yo me comunico con, tú no sabes lo que estás abriendo, Mm, porque ese me comunico con, es y como si yo me voy a la Plaza España de Madrid sí. y me pongo a llamar a grito pelado a Periquito el de los Palotes. Ujú, Pues a lo mejor viene un espíritu que no es Periquito el de los Palotes, disfrazado de periquito. ya, claro. Entonces no sabemos qué puerta estamos abriendo. ¿Y cuándo sucede eso, Insisto, Ana?
Pues cuando la gente quiere desde su buena intención querer correr sin coger conocimiento. Ujú, Todo tiene su momento. Por eso decía antes que cuando no sepas, ver, oír y callar. Y introspección y mm, discernir. mm. Y es así. Y te engañan. Te engañan. A mí me han engañado. A mí también me han engañado. O sea, hay que transmitir esta a los que nos escuchen, que estén en el camino o comenzando o desarrollando. Bueno, o sea, que sí, que hemos caído en ello. Hemos caído, yo he caído. Y sé que ha sido culpa mía también por querer arriesgar e ir Exacto, más allá. exacto. Por querer correr, por querer ayudar desde el Ujú. amor. También por querer ayudar, efectivamente. Mira, si ahora, por ejemplo, suponte que yo soy una comercial de criptomonedas, ¿vale? Ujú, Y vengo y te cuento lo maravilloso que es el mundo de la criptomoneda, porque tú en lugar de razonar y entender, oye, pues mira, esto me conviene, esto no, por esta tiene sus ventajas, pues esto no. En lugar de eso, me tiro a la piscina, creo fehacientemente que con esto me voy a hacer rico. Y ahora me ujú. arruino. Porque no he puesto mente, he puesto corazón. Sí, claro. Entonces, la razón se nos da por algo. Hay que razonar todo. No creernos a todo lo que vemos ni a nadie, Mm, sino coger fragmentos de los que nos interesan de cada, integrarlo a lo que nosotros somos, pero tener criterio, coherencia, sí. criterio. Y eso lo da el conocimiento. Personas con una bellísima intención hacen mucho daño sin saber. El otro día me llamó un muchacho de Alemania, Ujú, residente en Alemania, español. Es que me han dicho que en mi casa tengo me han echado un mal de ojo, me han hecho cosas y en mi casa yo tengo que salir de ahí. El muchacho estaba tan asustado que estaba en pánico. sí. Vale, parte que si tú sabes eso y la has visto y has visto una mala vibración en casa de esa persona, si lo sabes y no le puedes dar las herramientas, no incentives eso porque le estás atrayendo todavía más toda la negatividad que tiene alrededor, porque se Sí, asusta. Entonces, respeta y si sabes cómo ayudarlo, entra. Y si no sabes cómo ayudarlo, quédate. Y yo me he llevado hostias muy grandes porque mi ego ha ido por delante de yo puedo. qué bueno nos digas estas cosas porque también lo puedo decir yo. Mi ego también en su momento, antes de tenerlo, digamos, un poco más pulido como lo tengo hoy día, y por ayudar, ¿eh? Por Y por ayudar, siempre ayudar, por me ayudar. metí en lares donde me dieron unos zascas muy fuertes, entidades muy, bueno, ¿para qué meternos en definitiva que sí, Sí, que sí, 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 que sí. sí. Y no solamente eso, es que si tú, claro, cuando tú ya vas conociendo los planos, vas conociendo las vibraciones, Sí, le vas cogiendo, ojo, confianza, pero no le pierdo el respeto, eso, sí, no le pierdo nunca el respeto. Sabemos que esto es algo intangible, que conocemos la punta del iceberg, no conocemos el iceberg. Entonces, estamos completamente en descubierto, nunca lo sabemos todo. Nosotros no estamos igual que los medium que estaban a principios del siglo XV. mm, ¿Por qué? Pues porque ya vivimos en otra época con más apertura de mente, se han descubierto cosas, el alma sí, va evolucionando, sí, pues vamos a evolucionar en conjunto con lo que nos ocurre, pero no vamos a adentrarnos donde no debemos. Es que da las cosas por hecho de que lo sabemos todo, pues no, entonces no estaríamos aquí encarnados, no estaríamos allí estaría. con dos alitas Es y en lo alto del cielo. Ana, retrocediendo un poquito a lo que es el tarot evolutivo, ¿de qué manera trabaja Ana el tarot evolutivo? Bueno, Como he ¿qué es dicho el tarot antes, evolutivo para Ana? Perdóname. para mí es el proceso que el alma, el espíritu encarnado vive, es decir, que el alma está viviendo. ¿Desde qué punto estás partiendo? ¿Cuáles son tus bloqueos emocionales? ¿Hasta qué punto vas?
y qué hay factores externos, como puede ser el trabajo, la familia, los amigos, que tú no estás sabiendo interpretar y que te están impidiendo ver cuál es tu camino. Lo que te ayuda es saber tu camino, encontrar tu razón de ser. Yo el tarot, por ejemplo, con las tiradas hago, me gusta acabarlas con el cuento de la vida, pero de la vida de la persona. Y le cuento su vida desde un plano emocional totalmente. Porque hoy en día Frank Ujú, es lo que es porque es un conjunto de emociones, de vivencias, de sentimientos que a lo mejor se programaron cuando Frank tenía 5 años, o cuando tenía 8, o cuando le ha ocurrido a los 20 algo. ujú. Entonces es un conjunto de emociones. Lo que me voy es al cuento de tu vida, para que veas tu vida como una historia, como una película que te pasa y entiendas que eres el actor principal de eso y Ujú. que los demás actores están haciendo su trabajo, que es sacarte a ti de tus casillas para que tú no vibres bien y te trabajes en la evolución, que no es otra cosa que la reencarnación o el karma, ¿De qué trabajarse trabajas? en ¿De qué manera evolución. entonces? Explícanos un poquito, no, a ver, no ponernos muy técnicos aquí, pero más o menos, por ejemplo, ¿realizas cuántas tiradas o... No tengo un número definido. Mira, yo, por ejemplo, suelo tirar, este tarot Sí, lleva pues más de 20 años conmigo. sí. Este tarot, por ejemplo, es el tarot cósmico. Yo no utilizo siempre el mismo tarot, utilizo distintos tipos de tarot según me Ah, llama. eso, Por Ana, ¿no ejemplo, tienes un este tarot es el tuyo? tarot. Eso, perdóname. No, o sea, ya, ya. No, no, porque a lo mejor tengo infinidad de tarot y a lo mejor, dependiendo de la vibración de la persona, me voy a un tarot u otro. No me voy yo, me guían o me Sí, dicen este, porque el tarot, como todos sabemos, es un dibujo plasmado en una carta de cartón, más que sí, eso, ¿vale? Pero sí, sí, bueno, por supuesto. para Sí, vulgarmente es un dibujo sí, plasmado en una carta de cartón. Y a lo mejor hay personas que necesitan que el tarot sea muy visual, muy colorido, sí, muy muy guau para que yo ponga la atención. Sin embargo, otras personas necesitan que el tarot sea más discreto, más en plano, se mantenga más en un plano más hacia atrás sí, para ver. Pues yo me dejo de guiar y entonces hay veces que en la misma sesión cojo 4 o 5 tarot distintos sí. y suelo mezclarlos porque cuando comienzo, que es lo suelo hacer con una tirada general, pasado, presente, futuro, a las 21, ¿vale? Suelo trabajar mucho con los arcanos mayores. ¿Por Sí, qué trabajo nada más que con los arcanos mayores? Porque con la mediunidad tiro del resto, entonces no tiro de menores, ya, ¿vale? Si ya. no, cuando son, por ejemplo, temas de vidas pasadas, que también las miro, o temas Iba a preguntarte sobre eso, sí. de bloqueos entre relaciones de personas, pues Sí. entonces sí, ya cojo la baraja completa. Si no, trabajo con el tarot arcanos mayores solamente, porque ya la información me la están dando el resto, Me comprendo, sí, entiendo. ¿vale? Entonces, lo que hago es tirada general a las 21, que para los que no entiendan, siete pasados, 7 cartas pasados, 7 cartas presentes, 7 cartas futuro y conclusión, ¿vale? Mm, Y de ahí ya parto de la historia. Y luego ya me dejo fluir. Si la persona necesita que pare, hay veces que estoy en mitad de la tirada, cierro los ojos, me pongo a canalizar y suelto las cartas, y ya no trabajo más con las cartas. Y luego me pongo a lo mejor, o ahora me llama otra carta, para esta pregunta necesitas otro tipo de tirada. ya. De mezclo. Nunca tengo una tirada fija. Y hay veces que yo no sé lo que hago con las tiradas, que me decía una amiga, yo no sé cómo lo haces, pero las lee. El caso que yo no sé por dónde has empezado ni a dónde has comenzado. Pero porque me llevan a la carta y a lo mejor yo estoy viendo, como, lo vamos a poner con un ejemplo, ¿vale? Sí, sí, por favor. Por ejemplo, yo estoy viendo el mago y estoy Sí, viendo la justicia. Para mí, contrato de trabajo. Pero yo estoy viendo esto
desde un punto de vista técnico, o sea, leerlo. Esto Sí, con esto significa esto. sí. Pero yo aquí estoy viendo más. Aquí estoy viendo que tú eres capaz de crear tu propio trabajo, que Ujú, tú tienes que ser justo contigo mismo, pero que abrazando tu oscuridad entras en tu equilibrio y claro. que tú tienes todas las herramientas, simplemente de conéctate. Entonces, como te digo, no Ole. veo la tirada de ahí. Qué bonito. Qué bonito. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Me encanta. Creo que tú y yo tenemos una visión, te diría parecida, no, idéntica de lo Sí, que es el tarot para nosotros. poética, ¿no? También, ¿no? O sea, Es que el tarot es es poesía. poesía. Es que Sí, el tarot es la poesía del alma. Nosotros, sí, aquí hemos venido a contar la historia de nuestra vida encorsetados en un yo, que en sí, este caso se llama Ana, sí, y que tiene una profesión y sí. tiene un nombre y unos apellidos. Pero Ya esto es está. la poesía de la vida, ya. Por eso cuento, siempre lo dejo para el final, el cuento en conclusión de lo que te afecta a tu psique. Porque la emperatriz, por ejemplo, Sí, sabe perfectamente lo que quiere. mm, Es dueña y señora de lo que quiere. sí, Pero para llegar hasta esto y a esta determinación, tiene que tener fe, tiene que encontrar las señales y saber claro, oírlas para transformar su mundo. claro. Ese mundo que todos hacemos cíclicamente una y otra vez, entrando en la ruleta y pidiendo ayuda a los hermanos de luz. Mira, y te lo estoy leyendo conforme me están saliendo las cartas. Pero Qué el bueno. amor, la paciencia y el tener a veces los pies en la tierra y dejar las emociones a un lado son básicas para ver que tus miedos, no sé si la veis, Sí, sí, la la luna, ¿no? luna, Era la luna, ¿no? sí, la luna, es Ah, que no la se está estoy viendo. enfocando, Ahora se está ahí, viendo. ahí, que la luna, tienes que dejar tu oscuridad salir a la luz, aunque a veces hagamos una careta de cara a la gente para que no se nos vean los débiles que estamos. Claro, claro. Joder, qué bien, olé. Oye, Ana, ahora se me viene a la mente, ¿qué importancia tiene el estado emocional y energético del tarotista, bueno, el espiritista o el medium, durante la sesión? Uy, no, yo no, si tú estás mal, no trabajes. Claro. Porque tú vas a plasmar las emociones tuyas. Yo, fíjate, solamente Energía. yo cuando no estoy mal, no, porque tengo mis días, tengo mi parte mundana, tengo mis problemas, como todo el mundo. Además, soy una mujer de carácter, Mm, entonces sí, tengo un carácter así un poco torillo, sí, sí. torito bravo. Y si estás así, yo suelo llamar a la persona, decirle que no estoy en condiciones de trabajar y no trabajo. Creo que el respeto tiene que estar por encima de todo. Aquí no Claro, estamos trabajando solamente por ganarnos una remuneración. claro. Estamos trabajando con una persona y estamos trabajando con energía. No podemos hacer daño gratuitamente. No, que le podemos fastidiar la vida a una persona. Claro, entonces si no estás así, no entres. Si no estás preparado, no entres. Mm, Únicamente, fíjate, yo he habido veces, me tiré durante mucho tiempo en una cafetería que allí había tarotistas que leían los pozos del café y echaban las cartas, sí. Ujú. ¿vale? Y, y había días que yo decía, es que no estoy para trabajar, no Sí, estoy. Hoy estoy desquiciada. sí, Claro, sí. cuando tú trabajas por cuenta propia, tú dices, no trabajo. Cuando trabajas por cuenta ajena, tú no puedes decir a un restaurante cuando estás de camarero, oye, hoy no voy porque no estoy, Claro, porque al día siguiente tienes el finiquito y en la calle. claro. Entonces yo acudía a ellos y yo les decía, si este es mi centro de trabajo y Sí, yo no estoy y no quiero hacer daño a ninguna de las personas, por favor, y además, los que nos están escuchando, a lo mejor le parece muy rocambolesco, lo iba meditando en la moto montada. Por favor, echarme una mano, que cuando entre por la puerta, sí. la persona que entra no es Ana. Haced conmigo lo que queráis. Echarme una mano para que yo sea el canal para ayudar a las personas que entren, pero que yo no influya. Mm, Y si no me veis capacitada,
Entonces yo me levanto y le digo a la persona, a mi jefe en este caso, me voy. Mm, Bueno, pues eso me pasó en un par de ocasiones y escucho un espíritu que me dice, además un espíritu muy familiar, sí. que me dice, tranquila que te vamos a ayudar. Mm, Es tanta la fe que tengo en ellos y tanto el dejarme a un lado yo, porque son ellos los que trabajan, ujú, que te puedo decir que las experiencias más bonitas con el tarot, con los pozos del café, ese par de ocasiones que he tenido, han sido los días que estaba peores, porque han venido a darme a mí lecciones de vida la ujú, persona que venía consultando y me ha servido más de ejemplo y más para crecer de lo que yo me imaginaba. Y la persona se ha ido antes de marcharse, yo llorando, darle las gracias por la oportunidad que me había dado. Darle las gracias, no puedo decir otra cosa. Y ellos dejarme ayudar. mm, Pero eso se debe de hacer si verdaderamente yo les decía, si no estoy preparada, por favor, quitarme del medio, que me sí, cambien el turno, que no entre en este momento, porque el respeto al que tenemos claro. enfrente, el respeto a todo ser vivo, no vivo, desencarnado, a todo ente de este planeta, de otros planetas, de lo que sea, es primordial. Mm, Somos seres, todos seres espirituales encarnados en un cuerpo físico. Hay que mm, respetar claro, decisiones, momentos y claro, actuaciones. No podemos hacer daño. claro. No, y además que todo nos afecta. Lo que afectemos al prójimo nos va a afectar, nos va a devolver de alguna manera, porque estamos entrelazados. Ana, Totalmente. em, constelaciones familiares trabajas, ¿no? No, no, he hecho muchas constelaciones familiares, he hecho mucha hipnosis, he hecho mucha terapia regresiva, he hecho muchos registros acásicos, no tengo ni idea cómo lo he hecho, pero he subido un par de veces al templo, bueno, más de un par de veces al templo de casa Mm, y, y te puedo contar experiencias así muy bonitas, para- porque esto lo hace también la fe en sí, ellos y sí, dejarte de ir, ¿no? Mira, eso una vez que me... Mira, llevaba un periodo de mi vida muy malo, sí, donde yo me metí hacia adentro. Como he dicho, si no estás para ayudar, no ayudes, métete hacia adentro, trabaja tú. Y yo sí, estaba totalmente hacia adentro. Y soy una forofa de la lectura, de buscar información, y escucho en sí, un podcast de radio a una señora hablando de los registros acásicos. sí, Y me vibra, esta señora me vibra, y al final del podcast, te estoy hablando de esto hace por lo menos pues, 16, 17 años. Me vibra la señora y termina el podcast y la llamo. Le digo, mira, no sé por qué te llamo, no tengo dinero, no, pero es que tu voz me ha vibrado y te he llamado. sí, Ahí yo, el toro Miura saliendo del chiquero. Bueno, pues te he llamado. Y me dice la señora, pues me ha llamado porque me tenías que llamar y porque teníamos que entrar en conexión. Aquella tarde fue una conversación preciosa, preciosa de dos seres que se habían encontrado para ayudarse mutuamente. Y esta señora me dice, te propongo una cosa, tú me echas el tarot a una persona que yo quiero y yo entro contigo en los registros acásicos, hacemos un intercambio y compartimos. sí, Oye, pues vale. Ahí, yo dudo de mí, llamo a este señor que te hablaba antes que me enseñó con el tarot y me dice, sí, si no lo haces es porque tú estás dudando de ti y no tienes que dudar de ti. Tira hacia adelante. Total, que le hago caso porque me tira de la oreja, le hago caso y nos ponemos a trabajar. Le echo el tarot a ese familiar, se acaba la consulta y nos ponemos las dos. Bueno, pues era tal la conexión de vibración. Esta señora de Sevilla, de un pueblo de Sevilla, y yo aquí en Málaga, que me dice, espérate un momento, yo estoy sintiendo esto con respecto a mí. Y yo le decía, espérate, porque estoy sintiendo esto. Nos habíamos intercambiado los papeles
habíamos subido al templo de casa a las 2 y yo estaba leyendo su libro de la vida y ella estaba leyendo el mío. Y estábamos poniéndonos en comunión las dos, como si yo te hago a ti de espejo, pues las dos juntas en el templo de casa. Yo no sé cómo subí, no lo sé, pero allí fui y nos habíamos encontrado las dos en el mismo templo. Entonces las constelaciones, todo este tipo de terapias, todas las he hecho, todas llegan a lo mismo, trabajar la evolución del ser, ver dónde nos estamos equivocando. Dentro de nuestro plan individual, ser único, individual que somos, dentro de nuestro grupo de almas, familia, amigos y dentro de nuestro grupo kármico. Para mí, Ana, esas son las constelaciones. sientes, bueno, después de todo esto, para ir ya más o menos acabando, ya el tiempo se ha ido bastante rápido. Muy bien. Sí, ¿sientes que parte del conocimiento esotérico se ha superficializado mucho y peligroso? O sea, se ha superficializado desde el punto de vista bastante peligroso. Que, o sea, qué diferencia un buen y un mal tarotista? O un mal y buen espiritista. O sea, desarrolla, por favor, de tu percepción, todo esto que te Una he preguntado. palabra, el ego. El ego. No tenemos posesión de la verdad. Estamos encorsetados en un cuerpo físico. No todas las señales que nos dan son las reales. Nos Sí. podemos equivocar. No sé que nadie, no somos ejemplo de nada ni de nadie. Vivimos nuestra experiencia. Entonces, esa línea fina de una formación, hago un curso y ya creo que puedo dar de mí todo, Sí. experimenta, pero sé prudente, arriesga, pero date cuenta, como la Sí. carta del loco. Tenemos un conocimiento ahí, una bolsita que vamos abriendo poquito a poco, pero no seas un loco, no te tires directamente al precipicio. Observa, mira alrededor, si es que el perro te está dando la señal de que tú tienes ese conocimiento, pero no puedes ir por la vida, ala, como yo ya sé, me he hecho un curso de navegación, pues me meto en alta mar 3 semanas. No, ve haciendo a razón de lo que tú puedes y has aprendido. Eso sí, arriesgar tienes que arriesgar porque si no, no aprendes. Pero ve pidiéndole a tus guías que te pongan a la persona justa en el camino para que eso se dé y sin hacerle daño a nadie. Prudencia y el ego en una línea muy fina. El ego está bien porque es la energía que nos mueve para tirar hacia adelante. Pero hasta eso, energía, no Sí. creernos más. Ese motor, pero no creernos más. Yo no soy más que uno que está empezando ahora. Porque resulta que uno que está empezando ahora lo mismo ha dado con una tecla de Sí. esa música de piano que yo llevo 20 veintitantos años que ni la he tocado. Sí. Y me está enseñando algo. ¿Y por qué no me va a enseñar? Porque está empezando. Ana, ¿y crees que la utilización mala ahora de todas estas disciplinas de la espiritualidad y demás, la mala utilización de ellas en redes sociales para sacar dinero y demás, ¿crees que está abriendo desde el punto de vista energético portales que permiten la entrada masiva de cosas malas, o sea, de energías negativas, mucho más negativas? Mm, ¿O cree que Yo incluso... Ujú. pienso que como todo siempre se ha abierto portales, siempre a lo largo Sí. de la existencia del ser humano, Ujú. siempre ha habido eso. Sí. Ahí, por ejemplo, te diría algo a favor. Sí. Este despertar está abriendo muchas conciencias. Esa era mi última pregunta y ya la estás. Este despertar está abriendo muchas conciencias y para mí me voy a quedar con lo bueno, porque necesitamos conocer la oscuridad para Sí. trabajar la luz Sí. y trabajar la luz conociendo, o sea, es decir, viceversa. Somos una Sí. dualidad en todos los sentidos. Sí. Todos y cada uno de nosotros, si no es en esta vida, en otra o en un momento de nuestra vida, hemos sido seres oscuros. Ujú. Todos.
hemos odiado, hemos guardado rencor, hemos sentido apegos, hemos sentido envidia, Sí. todos. Ahora a lo mejor en esta vida, O sea, por dar ¿crees que un el ser curso, humano, vamos de perdóname, crees que el ser Illuminati. humano hoy día, lo que estás diciéndome es que el ser humano moderno está más conectado o está más desconectado espiritualmente? Está más conectado, pero cuando hay mucha corriente donde lo voy a poner, a ver, un ejemplo a lo mejor muy andaluz, la gente se flipa. Sí. Está más conectado, está más en búsqueda de una conexión, pero la gente no quiere adentrarse en el conocimiento. Ese es el problema. Yo quiero conectarme, pero con lo básico, Sí, enterarme. enterarme de qué va esto, vivir experiencias, Sí, pero no quiero trabajar. Y para trabajar cualquier tipo de mancia, disciplina, sea la que sea, me da igual, registros acásicos, sí, constelaciones, tarot, espiritismo, sí. sea la que sea, hay que navegar en nuestra propia negrura, en nuestra propia suciedad y darle la vuelta Escarbar. a un calcetín desde dentro hacia afuera. Sí, Si no, lo que estamos aprendiendo no nos vale, nos quedamos en una superficie. sí, Escuchar, oír, pero no escuchar, son dos ahí palabras está. distintas. Yo puedo, a lo mejor habrá personas que nos vean, y con perdón de verdad, porque no trato de ofender a nadie, pero sí trato que haya Sí, un entendimiento de realidad. claro. Eh, Personas que nos oigan que digan, wow, qué bonito, qué palabras más bonitas. Pero yo no quiero eso. Yo quiero despertar en la persona que nos ve un sentimiento por el conocimiento. Búscalo de la manera que quieras. Llega por el instrumento que quieras, pero busca conocimiento. Porque el conocimiento te va a dar tabla, te va a dar herramientas para transformar. Y cuanto más seamos, mejor. Vibraremos en conjunto y elevaremos nuestra propia vibración y la del planeta, Mm, que tanta falta le hace. Pero en este planeta Tierra es tan necesario, en este planeta y en otros planetas, la oscuridad para conocer la luz. mm, Es necesaria. No son nuestros enemigos, porque en algún momento hemos sido nosotros los oscuros. sí. Ana, se ha acabado el tiempo. Me gustaría agradecerte mucho por este rato tan bonito, por estas masterclass que nos has brindado. Espero verte pronto. Muchísimas gracias. Igualmente, igualmente, muchísimas gracias a ti también y a tu comunidad. Y de verdad que vibro en la misma sintonía que tú. Te envío un abrazo de luz. Gracias, Ana. Un beso. Chao.